Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un dúo espectacular, lleno de energía positiva y listos para una buena dosis de chisme, análisis y por supuesto, mucho amor. Porque hoy, mis queridos, nos vamos a sumergir en un tema que su copyright que les encanta, un tema que ha mantenido a muchos despiertos por las noches, especulando, teorizando y suspirando. Adivinaron bien, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Específicamente vamos a diseccionar esa famosa ama de Kerem, donde la pregunta clave era, ¿Hande qué amiga? Imperdible. Su copyright que muchos ansiosos por saber mi opinión superíndice 3n, a su que abro superíndice 3 chense los cinturones porque este vídeo va a estar cargado de información superíndice 3n, interpretaciones y por copyright no, un poquito de drama. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno, quiero recordarles algo súper importante, si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre les traigo contenido fresco, interesante y con mucho amor. Y recuerden, su apoyo significa el mundo para mu. Su que era darle al botoncito rojo. Ahora con los nervios a flor de piel y la taza de café copyright en mano, vamos a hablar de Kerem y Hande. ¡Ay, Kerem y Hande! Du superíndice 3D empezamos. Para los que vivieron en una cueva durante el 2020 y 2021, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael fueron los protagonistas de la exitosísima serie turca, Senu con diéresis al Kapimi, o como la conocemos en Spau más menos Sol, Love is in the air. La serie fue un fenómeno superíndice 3 meno mundial, conquistando corazones en cada rinku superíndice 3n del planeta. Pero el fenómeno superíndice 3 meno no se quedó superíndice 3 solo en la pantalla. La química entre Kerem y Hande era tan palpable, tan intensa, que traspasó superíndice 3 la ficción superíndice 3n y se convirtió superíndice 3 en una historia de amor real, confirmada con fotos, viajes y miradas que lo decuan todo. Eran la pareja del momento, la envidia de muchos y la prueba de que, a veces, los cuentos de hadas existen. ¡Ay, la magia de Senu con diéresis al Kapimi! Recuerdo como si fuera ayer las maratones que nos pegábamos todas las noches, comentando cada episodio, analizando cada gesto, cada beso. Éramos adictas. Y es que la serie tenía todos los ingredientes para triunfar, una trama fresca y divertida, unos personajes carismáticos y sobre todo, esa conexión electrizante entre Hande y Kerem. Pero como en todo cuento de hadas, hubo un giro inesperado. Después copyright de un tiempo de relación superíndice 3n, la pareja decidió superíndice 3 separarse. La noticia, como era de esperarse, fue un balde de agua fría para sus fans, que no podían creer que el amor entre Eda y Serkan, entre Hande y Kerem, había llegado a su fin. El drama, mis amores, el drama. Recuerdo el shock inicial, los comentarios en las redes sociales inundados de tristeza y decepción. Parecía que el mundo se acababa. Y es que para muchos, Hande y Kerem eran la representación del amor verdadero, la prueba de que el felices para siempre sí existía. Pero la vida real, como bien sabemos, no siempre se parece a un cuento de hadas. Desde entonces las especulaciones no han cesado. Copyright para su superíndice 3, ¿realmente? ¿Fue la presión superíndice 3 en medio tica? ¿Diferencias irreconciliables? ¿O simplemente el amor se transformó superíndice 3 en algo muy ese? Cada uno ha seguido su camino con nuevos proyectos, nuevas relaciones y claro, con el recuerdo imborrable de lo que vivieron juntos. Hande enfocada en su exitosa carrera como actriz y embajadora de importantes marcas, irradiando belleza y talento en cada proyecto que emprende. Kerem por su parte también imparable consolidándose como uno de los actores más solicitados de Turquía, con un carisma que derrite hasta el corazón más frío. Ambos, a pesar de la separación, siguen siendo figuras muy queridas por el público, admiradas por su profesionalismo y su talento. Y aquí es donde entra la famosa ama de Kerem. Para quienes no es tu copyright familiarizados con el tu copyright mino, ama significa ask me anything, o pregúntame lo que quieras. Es una sesión superíndice 3n de preguntas y respuestas que las celebridades suelen hacer en redes sociales para interactuar con sus fans. Una oportunidad de oro para acercarnos a nuestros ídolos y saciar nuestra curiosidad. Kerem, siempre tan cercano y accesible, decidió abrir un espacio para responder las preguntas de sus seguidores. Y claro, como era de esperarse, la pregunta sobre Hande no podía faltar.
En esta ama en particular, a Kerem le hicieron una pregunta que todos, absolutamente todos, queríamos saber, copyright es ande para ti. ¿Es more ese que una amiga? La tensión superíndice 3n era palpable, la expectativa altísima. Todos conteniendo la respiración superíndice 3n, esperando la respuesta que podrá confirmar o desmentir todas las teorías. El momento de la verdad, mis amores. La pregunta que valía oro, la que podría cambiarlo todo. Yo personalmente estaba con el corazón a mil, esperando con ansias la respuesta de Kerem. Y la respuesta de Kerem fue ambigua. Ambigua. Dijo algo así como, Ande es una persona muy importante en mi vida. La respeto y la admiro mucho. Es una gran amiga y siempre le desearé copyright lo mejor. Gran amiga. ¿En serio, Kerem? Después de todo lo que vivimos, de todas las emociones que compartimos, de todas las noches en vela analizando cada detalle de su relación, ¿la reduces a una simple gran amiga? El drama, la desilusión, el desconcierto. Confieso que en ese momento sentí una pequeña punzada de decepción. ¿Gran amiga? Gran amiga. Después copyright ese de todo lo que vimos, después copyright ese de todas las fotos, de todos los vídeos, de todas las miradas llenas de amor, gran amiga. Su copyright que muchos se sintieron decepcionados. Muchos esperaban una confirmación superíndice 3n de que, a pesar de la separación superíndice 3n, el amor seguía vivo, latente, esperando una segunda oportunidad. Las redes sociales, como era de esperarse, estallaron en comentarios de todo tipo. Algunos expresaban su frustración, otros intentaban encontrar una explicación lógica, y otros, los más optimistas, se aferraban a la esperanza de una posible reconciliación. Pero, mis queridos, aquí es donde entra mi análisis, mi interpretación superíndice 3n personal de las palabras de Kerem. Porque creo que a veces las palabras no dicen todo. A veces el silencio, las pausas, el contexto, son mucho más reveladores. Aquí es donde entra mi cerebro de detective de relaciones. Porque, mis amores, yo no me conformo con la superficie. A mí me gusta analizar cada detalle, cada matiz para llegar a la verdad. Creo que Kerem, al decir gran amiga, estaba protegiendo algo. Estaba protegiendo a Ande, estaba protegiendo su propia privacidad y quizás también copyright n estaba protegiendo la posibilidad de una reconciliación superíndice 3n en el futuro. Pensemos un poco. La presión superíndice 3n mediática sobre ellos fue inmensa. Cada movimiento era analizado, cada palabra era diseccionada. Imaginen lo difícil que debe ser vivir una relación superíndice 3n bajo esa lupa constante. Una verdadera pesadilla. Los paparazzi persiguiéndolos a cada paso, los medios especulando sobre cada detalle de su vida privada. No me extraña que hayan decidido protegerse. Quizás al distanciarse un poco de la etiqueta de pareja, encontraron un espacio para respirar, para crecer individualmente y quizás para reconectar de una manera muy sana y autocopyrightica. A veces, es necesario alejarse para poder ver las cosas con claridad. Darse un tiempo para reflexionar, para sanar heridas, para reencontrarse con uno mismo. Y quién sabe, quizás en ese proceso de reencuentro individual, también encuentren un camino para volver a encontrarse como pareja. Además de ese, no olvidemos que ambos son profesionales muy exitosos. Tienen carreras demandantes, proyectos que requieren toda su atención superíndice 3n y energía. Una relación superíndice 3n requiere tiempo, dedicación superíndice 3n y compromiso. Quizás en este momento de sus vidas, no pueden ofrecerse eso mutuamente. El trabajo es importante, mis amores. Y más en una industria tan competitiva como la del entretenimiento. Ande y Kerem son dos personas muy talentosas y ambiciosas, con sueños y metas que quieren alcanzar. Y a veces esos sueños y metas requieren sacrificar otras cosas, como una relación sentimental. Pero eso no significa que no haya amor. Creo que el amor entre Kerem y Ande existe, de una forma u otra. Quizás ese no es el amor apasionado e intenso que vimos en Senú con diéresis al Capimi, pero un amor muy maduro, muy profundo, basado en el respeto, la admiración superíndice 3n y el cariu más menos o el amor evoluciona, mis amores. No siempre se mantiene igual. A veces se transforma en una amistad profunda, en un cariño incondicional, en un respeto mutuo.
Y eso, en mi opinión, es igual de valioso que el amor pasional. Y aquí es donde entra la frase clave, siempre le desearu copyright lo mejor. Esa frase, para mí, lo dice todo. Implica un deseo genuino de felicidad para la otra persona, incluso si esa felicidad no implica estar juntos. Implica un amor desinteresado, un amor que prioriza el bienestar del otro por encima del propio ego. El amor verdadero, mis amores, el amor verdadero. Ese que te hace querer ver feliz a la persona que amas, incluso si eso significa que no esté a tu lado. Entonces, ¿ande mu ese que amiga? Yo creo que su. Creo que ande es mucho mu ese que una amiga para querem. Es una persona especial, una persona que marcó superíndice 3 su vida, una persona con la que compartió superíndice 3 momentos inolvidables y una persona a la que siempre llevaru en su corazón superíndice 3n. Un amor que trasciende el tiempo y la distancia. Un amor que, aunque no se exprese de la misma manera que antes, sigue estando presente en el corazón de ambos. Si volveru a estar juntos, eso solo el tiempo lo dirú. Pero independientemente de lo que depare el futuro, creo que el vínculo entre Kerem y Ande es irrompible. Es un vínculo construido sobre el amor, el respeto y la admiración superíndice 3n mutua. Un vínculo que va más allá de las etiquetas. Un vínculo que, aunque no tenga un final feliz de cuento de hadas, sigue siendo hermoso y significativo. Y esa, mis queridos, es la verdadera belleza de esta historia. Que mude se ayude de las etiquetas, mude se ayude de las expectativas, lo que importa es el amor que se tienen el uno al otro. Un amor que, como dice la canción superíndice 3n, es muy ese fuerte. Un amor que, a pesar de los obstáculos, sigue brillando con intensidad. En resumen, la ama de Kerem fue un torbellino de emociones. Si bien la respuesta a la pregunta sobre Ande fue ambigua, creo que podemos interpretarla como una protección superíndice 3n de su privacidad y una muestra de un amor maduro y desinteresado. El futuro de su relación superíndice 3n es incierto, pero el vínculo entre ellos es innegable. Y recuerden, mis amores, que el amor es un misterio, que no siempre tiene una explicación lógica, y que a veces, la mejor forma de amar es dejar que las cosas fluyan. Y ahora hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado mi análisis, mi interpretación superíndice 3n personal de esta historia que tanto nos apasiona. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3n por haber llegado hasta aquí. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y que compartan conmigo su pasión superíndice 3n por Kerem y Ande. Son lo máximo, mis amores. Gracias por formar parte de esta comunidad tan especial. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes de la respuesta de Kerem? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿O creen que su relación se transformó en una amistad sincera? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Quiero saber qué opinan ustedes. Y ahora mis hermosuras, ha llegado el momento de despedirme. Recuerden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y lo muy es importante suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y para seguir disfrutando de este espacio lleno de amor, chisme y mucho entretenimiento. Les mando un beso enorme, les deseo lo mejor y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao, chao.